Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre nuestro PIA de base de datos 4. Somos el equipo que está integrado por Juan, Judith, Gustavo y Alejandro, su servidor. La empresa RRG fue fundada hace 10 años. Esta empresa se dedica al mantenimiento de industrias de grandes fábricas como las fábricas de La Moza, Daltai, Maseca, Agroinsa, entre otras. Estas fábricas, al momento de estar en producción, manejan polvo y como por higiene y seguridad, este polvo es absorbido en grandes aspiradoras llamadas colectores de polvo. La empresa RRG le da mantenimiento a estas aspiradoras, tanto como análisis de flujo de estudios y al igual que el cambio de refracciones de estos colectores. La empresa RARG cuenta con una base de datos creada en SQL Server. Al ver en sí lo que el código de la base de datos, observamos que usaba unos tipos de datos que, como el común, el int, que como vimos en la clase, almacena muchos bits, y lo cual propusimos que era lo cambiamos, ¿verdad? También otra cosa un problema fue que también que no tenía stored procedures, lo que también creamos. Las tablas ninguna tenía un índice, solo tenían los índices cluster que fueron creadas al momento de poner una llave primaria. Y como en la tabla entrada y salida, observamos que hay una integridad de datos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la propuesta de solución que nosotros implementamos a esta base de datos. Hicimos varias modificaciones muy importantes a la base de datos. Una de ellas fue que cambiamos toda la forma en que insertaba, modificaba y borraba datos, porque ya que lo hacía manualmente. Entonces nosotros decidimos crear procedimientos almacenados, porque al momento de querer hacer altas, bajas o cambios desde la aplicación con la que estaba conectada a la base de datos, se mostraba la información de las tablas, y como DBA nosotros no confiamos mucho en los programadores, entonces esta información de las tablas y de la base de datos no lo deben de ver ellos. Entonces por eso creamos procedimientos almacenados, para que ellos solamente vean el nombre del procedimiento almacenado y no puedan ver en sí lo que es la base de datos. Alteramos las tablas porque habíamos encontrado que tenía tipos de datos int en los IDs, se desperdiciaba mucho espacio porque eran un tamaño muy grande. Entonces decidimos cambiar los tipos de datos que eran int a TinyT, y también habíamos visto que tenía campos de varchar que ocupaba 150, y también desperdiciaba muchísimo espacio. Entonces decidimos reducirlos a varchar 50. Nada más habían unos campos que que eran de descripción, a esos sí fueron los únicos que le dejamos 150. También en la tabla de entrada como la tabla de salida de la base de datos encontramos que cometía una falta de integridad de datos. Para resolver este problema nosotros decidimos quitar los campos que eran innecesarios. Entonces, porque si nosotros queríamos saber eso, pues simplemente hacíamos una consulta con los IDs que ya tienen aquí en estas tablas. Entonces ya decidimos quitar esos campos innecesarios para quitar este error de integridad. Bueno, también decidimos poner índices non-cluster en ciertos campos, ya que al momento de hacer las consultas, obligamos a la base de datos a hacer un table scan, lo que hacía más tardado la consulta de la información que se necesitaba saber. Entonces, con los índices non-cluster que agregamos, ahora la base de datos tiene que hacer un non-cluster index scan, y que va de la mano con un write lookup, y esto hace más eficiente la consulta, hace que sea más rápida. Ok, aquí está la base de datos beneficiada. Tenemos la base de datos normal, la que es de la empresa. Está la tabla clientes. Aquí están los datos todavía correctos, que es int varchar, de varchar de 150. Y aquí está la base de datos actualizada. Aquí ya vemos que ya le pusimos los datos de TinyT, de cliente varchar lo cambiamos a 50, y la descripción,
Las descripciones las dejamos igual. Esos son algunos de los otros vídeos que hicimos, que son para modificar, eliminar y agregar algunos datos. Aquí podemos observar algunos de los índices no cluster. Como aquí, el índice no cluster lo creamos hacia la tabla colector, que aquí pusimos create non cluster index, el nombre del índice, la tabla y después el campo al que se lo vas a hacer. Después aquí utilizamos este código para saber si tiene algún índice. Aquí colocamos el execute, el nombre de esta sentencia, después el nombre de la tabla, para descubrir si tiene, si cuentan con ya índices, como aquí muestra el índice non cluster y el índice cluster. Una forma de agilizar una consulta es utilizando los índices como vimos en clase, que son para ordenar la base de datos y no entrar en sí a la base, sino a las tablas rápidamente. Bueno, como vimos en este tema, pues aparte de crear los índices, como quien dice, le dimos un tuning a la base de datos de esta empresa. Esta base de datos, no lo mencionamos, pero esta base de datos es del departamento de almacén, donde registra entradas, salidas y venta de productos. Es un inventario un poco complejo porque realmente son alrededor de 6 tablas. Cada tabla recibe diariamente como 10 o 25 registros de entradas y salidas. Entonces, pues, creo que como quiera, estoy seguro que se puede mejorar más esta base de datos, pero por mientras ya le echamos nuestro granito de arena. Y eso es todo, y pues muchas gracias por ver este video, profe, y pónganos 100.